Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y bueno, en esta ocasión quería compartir con ustedes una partida muy curiosa, una partida amistosa donde se enfrentaron el super gran maestro estadounidense Fabiano Caruana, obviamente uno de los mejores jugadores del mundo, contra la famosa youtuber de ajedrez y maestra FIDE Anna Kramling, quien es hija de la ya histórica gran maestra sueca Pia Kramling y del gran maestro español Juan Manuel Bellón. ¿Qué sucedió? Bueno, como ustedes saben, hace un tiempo Anna Kramling inventó una apertura bastante particular a la que bautizó como la apertura vaca. Consiste en, bueno, desarrollar sus piezas quizá de manera un poco sólida, pero al mismo tiempo un tanto pasiva, pero más adelante tiene sus ideas. De hecho, ya anteriormente en el canal vimos una partida en donde Ana se enfrentó al fuerte gran maestro sueco Platón Galperín, quien de hecho usó esa apertura contra su propia creadora. En aquella partida, Ana terminó perdiendo, con lo que nos dimos cuenta que, bueno, sí, ¿no? Es que el mismo Platón Galperín dijo que tenía algunas ideas en la apertura porque la había estado revisando. Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió en esta partida? Que bueno, en este caso el que empleó la apertura vaca fue Fabiano Caruana, en una partida que terminó de manera increíble, ¿no? Ya se darán cuenta. Así que pónganse cómodos y a disfrutar de esta partida, no sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas y curiosas partidas. Dicho esto, con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro Fabiano Caruana iniciaba con la jugada E3. Como les dije, el inicio de la apertura vaca es un poco extraño. D5 por parte de Anna Kramling, que por supuesto quizás se sorprendió al ver que nuevamente le jugaron su propia creación y más un jugador como Caruana. Caballo E2 por parte de Fabiano Caruana, C5 de Anna Kramling, D3, E5 y caballo D2, ¿no? Digamos que esta es la base de la apertura, las cuatro primeras jugadas. Solo falta desarrollar, o bueno, más bien mover por segunda vez los caballos, uno a G3 y el otro a B3. Caballo F6 por parte de Anna Kramling, caballo G3 de Fabiano Caruana y ahora Ana jugó H5. Obviamente la idea es tratar de seguir avanzando el peón para que el caballo vuelva a perder otro tiempo y tenga que volver a moverse. Fabiano Caruana lo impidió de inmediato con H4, caballo C6 por parte de Ana y ahora caballo a B3, perdón, caballo B3 y ha quedado planteada la apertura vaca. Esta es la idea central según la propia Ana. Desarrollar los peones a D3, E3 y luego los caballos a B3 y a G3, ¿no? Curiosa apertura donde por supuesto las blancas no tienen el mejor desarrollo, pero probablemente tengan sus ideas. Aquí Anna Kramling jugó alfil e7, simplemente desarrollando alfil e2 por parte de Caruana, que ya empieza a poner presión sobre el peón H, alfil G4 de Ana, que defiende a su manera, planteando el cambio de alfiles, E4 por parte de Caruana, que ahora golpea el centro, D por E4, y alfil por G4. Bueno, Caruana aquí comete una imprecisión. Probablemente no estaba tan familiarizado con esta apertura, ¿no? Aquí lo más correcto es caballo por E4, sencillamente recapturando, y en caso de dama D7, pues entonces F3. Y hay que decir que las blancas tienen una posición bastante sólida. Quizá las negras deben tener cuidado porque ahora no se pueden enrocar corto debido a la debilidad en H5. Y si se enrocan largo, pues el peón ya está en C5 y de hecho está siendo tocado por los dos caballos. En cambio, tras alfil por G4, H por G4 de Ana, que decide abrir la columna para presionar el peón H. Sin embargo, era mejor tomar de caballo y en caso de caballo por E4, jugar F5 y lanzarse al ataque. Tras la jugada H por G4, caballo F5 por parte de Caruana, que amenaza el alfil, también el peón de G7, rey F8 de Ana, parece que este es el mejor movimiento defendiendo al peón. Alfil G5 por parte de Fabiano Caruana y ahora Anna Kramling jugó B6, que parece ser un error porque las blancas al parecer pueden lograr la igualdad. Lo correcto, E por D3 y en caso de C por D3, B6. Y bueno, fíjense que la posición es bastante interesante porque las negras de hecho tienen un peón de más. Está doblado, es cierto, quizá lo van a perder, pero bueno, deberían perder algún tiempito para recuperarlo capturando el caballo. En cambio, tras B6 directamente, Fabiano Caruana jugó alfil por F6, alfil por F6 y dama por G4. Caruana aquí se equivoca. Lo correcto era D por E4. Quizá Caruana no quiso hacer este movimiento para evitar el cambio de damas. Pero en realidad, tras dama por dama, torre por D1 y G6, pues las blancas juegan caballo E3
Y tienen una posición bastante interesante porque pueden llevar el caballo a la casilla de 5. Es cierto que la casilla de 4 está disponible para el caballo negro, pero también se puede jugar C3 y simplemente expulsarlo. En cambio, tras la jugada, dama por G4, E por D3 por parte de Ana, enroque largo de Fabiano Caruana clavando al peón y caballo D4. Aquí era mejor G6 para atacar el caballo y quitarse las amenazas sobre G7. En caso de caballo E3, pues vendría torre por H4 y las negras están bien, ¿no? De momento tienen material de más. En cambio, tras caballo D4, bueno, Caruana aquí se equivoca de manera terrible, ¿no? Debo decirles que aquí estaban charlando un poco, como les dije en una partida amistosa, y Caruana quizás se desconcentra un poco escuchando el origen de la apertura vaca y jugó torre por D3. Un error porque el super gran maestro Fabiano Caruana se cuelga unos calzoncillos. Lo correcto era caballo F por D4 y tras peón por, ahora sí torre por D3. ¿Qué sucede? Que tras torre por supuesto, Ana jugó C4 atacando al caballo y a la torre. Y bueno, Caruana va a tener que entregar material. Aquí el número, bueno, actualmente número 5 del mundo en la nueva lista de abril, jugó torre por D4, E por D4 y caballo D2. Y bueno, la posición ahora sí es bastante mala para Caruana, no solo por la calidad de menos, sino también por el tremendo ataque que le va a lanzar su rival. Y es que Ana jugó C3. Una jugada bastante ruda, bastante agresiva, aunque previamente G6 era mejor. ¿Por qué? Porque obliga a que el caballo se retire a una casilla donde va a quedar pasivo y ahora sí, tras C3, pues fíjense que los caballos empiezan a tener problemas, ¿no? Tras caballo D4 vendría torre por H4 y de nuevo más material para las negras. En cambio, tras la jugada C3, caballo E4 por parte de Fabiano Caruana atacando el alfil. C por B2, jaque de Ana Kramling, rey B1, D3. Esta jugadora se lanza con todo al cuello de Caruana. C3 por parte de Caruana tratando de evitar los cambios y que entre la dama a molestar. Y bueno, D2. Esta jugada tiene su idea, ¿no? La idea, por supuesto, es entrar con la dama de manera brutal allí para intentar darle mate a ese rey. Pero, de nuevo, previamente G6 es mejor porque se quita todos los temas sobre la casilla G7. En cambio, tras D2, Fabiano Caruana se equivocó y jugó torre D1, tratando de impedir la corona, aunque bueno, en el momento está la dama que defiende. De hecho, era mejor primero dama F3 para evitar el jaque en la casilla D3 y ahora sí venir con torre D1. El problema de torre D1 es que Ana jugó dama D3, buena jugada, invadiendo más terreno de las blancas, rey por B2, dama B5, rey A1, dama C6 atacando en C3 y torre por D2. Bueno, Caruana decide capturar ese peón, que es un dolor de cabeza, aunque de nuevo dama F3 era mejor simplemente para defender en C3. Tras torre D8 defendiendo el peón, pues vendría H5. En cambio, tras torre por D2, alfil por C3 de Ana Kramling, rey B1 de Fabiano Caruana. Y ahora Ana jugó torre C8. Otra idea de Caruana era plantear aquí una celada, ¿no? Y es que, bueno, aquí tras alfil por D2, que es un error grave, la blanca ganan por dama por G7, cae la torre y de hecho el rey está en una red de mate tremenda. Ojo, torre C8 tampoco fue la mejor jugada de Ana, ¿no? Lo correcto era dama B5 jaque, rey C1 y ahora sí alfil por D2 jaque. Ahora sí se puede jugar G6, quitarse los temas y serían dos calidades de más. En cambio, tras torre C8, Caruana jugó caballo ED6 atacando la torre, torre D8 de Ana Kramling, torre D3, alfil E5, dama B4. Y bueno, aquí Ana jugó dama C5. Buena jugada porque básicamente ahora las blancas no pueden evitar el cambio de damas o perderían pieza. Dama por C5, B por C5, G3 y G6. Y bueno, igualito, Caruana va a perder aquí más material porque fíjense que el caballo de F sostiene al DD y ahora está siendo atacado por el peón. Torre de 5 de Caruana que ataca el alfil, G por F5 de Ana, torre por E5, torre por D6, torre por F5 y rey E7. Y bueno, Fabiano Caruana se ha quedado con una torre de menos, tan solo tiene un peón para compensar, pero obviamente no es suficiente. Torre por C5, ahora tiene dos peones, torre B8 jaque de Ana, rey C2, torre BD8, torre A5, torre D2 jaque, rey C3, torre 8 D7 defendiendo primero el peón de A, F4, Caruana intenta mantener los dos peones, torre G2, torre G5 y torre por A2. Bueno, Ana jugando muy bien aquí, tiene una torre de más. Esto debería ser sencillo, pero bueno, ya se van a dar cuenta de lo difícil que es ganarle a un super élite como Caruana. H5, ¿no? Caruana va a intentar maniobrar con su peón H que está libre.
Torre H2 de Ana que intenta detenerlo. G4, rey F6, torre G8, torre C7 jaque, rey C3, A5 y ahora Caruana jugó H6. Fíjense cómo Caruana lanza truquillos. Primero parece que está regalando el peón, pero es un peón que está defendido, ¿no? Ana, por supuesto, es maestra FIDE, se dio cuenta del truco y jugó A4. ¿Qué sucede? Si torre por peón, por supuesto, Caruana jugaría G5, calzoncillo, se cae la torre y la partida se iguala por completo. En cambio, tras la jugada A4, torre A8 por parte de Ana Kramlin, de Fabiano Caruana, que ataca el peón libre. Y Ana también tiene lo suyo y lanzó A3, ¿no? Otra jugada también de truquito. Obviamente el peón no se puede capturar. Fabiano Caruana lo sabe, jugó torre A6. ¿Qué pasa? Si torre por, tiene torre H3 jaque, se cae la torre y las negras ganan. Tras la jugada torre A6, rey E7 por parte de Ana Kramlin, rey E4 de Fabiano Caruana, A2, H7, torre por H7 y torre por A2. Bueno, Ana decide cambiar su peón libre por el peón libre de las blancas. Así se quita dolores de cabeza. Tiene una torre de más, pero bueno, vayan a ver lo que va a suceder en esta partida. Torre G7 atacando al peón. G5, torre C4, rey F5, torre C5, rey E4, torre C7 y rey F5. Bueno, Caruana está intentando conseguir una especie de fortaleza allí con los peones y la torre, ¿no? Torre B7, torre A6, torre H7, rey G4, torre H1, torre A2, torre B4, torre F2, torre G1 y rey F5, ¿no? Fíjense, jaque, rey, rey E6 y torre G2. Ana intenta que el rey no pueda venir a la casilla F5, ¿no? Y de momento lo está logrando. También impide en parte que el peón avance porque se van a debilitar. Pero ahora Ana jugó torre F1. Probablemente aquí la más fuerte era F5. Y es que básicamente está obligando a que se capture el paso, o si no el rey está en red de mate. Y tras peón al paso, pues vendría rey por. Y este final es mucho más fácil porque solo hay un peón. Ya la posibilidad de fortaleza es prácticamente nula. En cambio, tras torre F1, torre 2 jaque, rey D7, torre 4, torre B2 y rey F5. Y de nuevo, Fabiano Caruana consigue esa pequeña esperanza de quedarse allí con el rey. Torre FB2, rey G4, rey D6, rey F5, torre D5, perdón, rey D5, torre A4, rey C6, torre D4, rey C5, torre 4, torre G2 y rey F6. Bueno, ahora Caruana, cuidado, porque va a intentar ganar, ¿no? Se quiere comer el peón F para poder lanzar los peones libres. Su rival lo impide con torre G, F2 y ahora torre E5 jaque. Caruana aquí demuestra que quiere ganar, ¿no? Quizá rey F5 era la mejor para intentar llegar a una repetición de jugadas. Pero tras torre 5, rey D6, F5, Caruana avanza el peón que está defendido. Torre F3, torre A5, rey C6, torre 5, rey D7 y torre A5. Cuidado, miren esta posición. La estoy señalando porque es la primera vez que se presenta sobre el tablero. Torre 3, F2, torre 5, torre F3, torre A5. Segunda vez que se presenta esta posición sobre el tablero. Y ahora Ana jugó rey E8, obviamente tratando de evitar que la posición se vuelva a repetir, pero en realidad es un error. Aquí lo mejor era quitar la torre a otro lado, torre 1 F2, para que no se vuelva a repetir la posición. El problema tras esta jugada es que Caruana tenía para hacer tabla. Digo tenía porque se equivocó y jugó torre D5, desaprovechando la oportunidad. Torre A8 era lo correcto. Fíjense que es única rey D7 y tras torre A5 se daría por tercera vez la misma posición sobre el tablero y la partida sería tablas. Sin embargo, deja pasar la oportunidad. No sé si porque no la vio o porque es un caballero. Ya se darán cuenta por qué. Torre 3, F2 por parte de Ana. Torre 5, jaque. Rey F8. Torre A5. Rey G8. Torre B5. Rey H7. Y torre A5. De nuevo, señalo esta posición porque es la primera vez que se presenta sobre el tablero. Torre F3. Torre B5. También primera vez que se presenta esta otra posición. Torre 3, F2, torre A5, segunda vez que se presenta la posición anterior, torre F3 y torre B5. Y bueno, hay dos posiciones que se han presentado dos veces sobre el tablero. Y aquí Ana de nuevo tratando de evitar la repetición jugó rey G8, que es un error. Lo correcto, torre A1. Y en este caso, pues la idea es que la torre se quite de esta columna y no haya tablas. En cambio, tras rey G8, bueno, Caruana vuelve a desaprovechar la oportunidad, pues jugó torre A5. Error, aquí lo correcto era torre B8 jaque, única rey H7 y torre B5, de nuevo la misma posición
y tablas por triple repetición de jugadas. Tras torre A5, en cambio, Ana jugó torre 3 F2 y le vuelve a dar la oportunidad a Caruana de lograr las tablas. Lo correcto era torre C3, quitarse a otro lado, buscar el jaque. Tras torre 3 F2, Caruana jugó torre B5 y vuelve a dejar pasar la oportunidad de tablas. Tras torre A8 jaque y rey H7, pues vendría torre A5 y se da la otra posición que habíamos visto 2 veces anteriores. Tras torre B5, en cambio, bueno, Ana ahora sí quita la torre y comienza el asedio sobre el rey, ¿no? Fíjense que ahora sí obliga a que el rey salga. Aquí tiene que devolverse y finalmente aquí decide jugar en un momento dado F6, ¿no? Jaque, jaque, rey. Y ahora sí, Caruana tiene que jugar F6 y está completamente perdido. De hecho, tras rey G6, torre B5 y torre F5, Caruana abandonó porque o le van a obligar a cambiar la torre o pierde el peón de G5, con lo cual igual pierde la partida por ambos lados, ¿no? Aquí abandonó. Quizá hay que quitar la torre para evitar los cambios, pero viene torre por G5, rey H2 y torre por F6. Cayeron los dos peones y esto va a ser mate en muy pocas jugadas. Bien, amigos, ¿qué les pareció la partida? Increíble, Fabiano Caruana cae derrotado utilizando la apertura vaca contra su propia creadora, ¿no? Aquí se nota que quizá Fabiano Caruana no había revisado del todo la apertura y bueno, que Ana sí más o menos conoce los planes interesantes porque de hecho jugó muy agresivo en una partida muy bonita, ¿no? Me encantó la forma allí en que derrotó a Caruana lanzándole todo el ataque después de que logró destruir ese enroque largo del rival. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? ¿Qué les parece esta curiosa apertura por parte de la maestra Ana Kramling? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas curiosas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.